Una vez más, llega vuestro azote. ¡Toma! 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 Dejad que los niños ratas se acerquen a mí. ¡Esto ha vuelto! Oiga que quitar internet. ¿Quién está detrás? Detrás. Hola amigos, bienvenidos a Contraperiodismo Matrix, el fin del Borrego Matrix. Hoy voy a hablar sobre Cervantes y el Quijote. Nos están dando la vara y el coñazo con los 400 años del Quijote, de la muerte de Cervantes, etcétera, etcétera. Estamos ante un super mito. La gente no sabe la historia oculta de Cervantes. Era delincuente. Era espía que trabajaba para el rey. Esto es público. Le enviaron a Argel y le trabaron allí. Y lo más importante, era jesuita. Fue preparado por los militares jesuitas en el cuartel de Loyola, en San Sebastián. Y era judío converso. Le trabaron robando la recaudación, era recaudador de impuestos. Y era chuloputas. Hoy os voy a contar cosas que jamás se han dicho de Cervantes y del mito del Quijote, una obra que realmente duerme a las ovejas. Cervantes era un espía jesuita, judío, chuloputas, y el Quijote es un coñazo lleno de errores. Hoy vais a alucinar con lo que os voy a contar. Hablamos de un mito, un clásico, que nos obligan a estudiar siempre en la universidad, en el instituto, que es Cervantes y el Quijote. Vaya por delante que soy filólogo por la Universidad de Salamanca. En literatura barroca saqué sobresaliente o matrícula, no me acuerdo muy bien, pero bueno, en todas las asignaturas de literatura saqué sobresaliente. Mi profesor era el que fue luego el director de la Real Academia y ahora es el director del Instituto Cervantes. Siempre que nos dan tanta coba con un personaje mediático, cultural, como Shakespeare, que no existió, ya lo tratamos en otro vídeo, son varios autores, es por algo. Cervantes te le ponen como un ejemplo de moralidad y de éxito de la literatura. Es cierto que la literatura moderna nace con Cervantes, tenía cierta amenidad, a veces humor, utilizaba mucho vocabulario. Bueno, hay episodios que, oye, pueden estar bien, pero realmente dile a cualquier chaval joven si leen a Cervantes, y menos los niños rata actuales. Nos han engañado con la figura de Cervantes. Hasta la partida de bautismo es falsa. Se puede ver que añadieron el nombre posteriormente. Y lo más alucinante es que era jesuita, judío converso, y era chuloputas. Y no es un chiste, ni un insulto. Era proseneta. Tenía un puticlub en Atocha, en Madrid. En el centro de Madrid. Y el día anterior al que publicaron El Quijote, hubo allí una reyerta y mataron a un tío. Era también espía. Era espía del rey. Fue a Argel y le cazaron allí. Todos estos datos son públicos. No me lo estoy inventando.
Cervantes tenía un maestro que era San Ignacio de Loyola. Y Don Quijote es un epítome, una síntesis de San Ignacio de Loyola. Hay autores como Agustín Andreu que han documentado esta increíble y esquinada hipótesis. El rito masónico de Skull and Bones, del que es 11 Bus, tiene 3 personajes. Uno es un papa, otro un demonio y otro Don Quijote. De ahí la causa del poder oculto de los jesuitas en el mundo. Skull and Bones es la secta masónica Illuminati por excelencia, de Clintonto, Bush, Algorrone y muchos miembros del Club Bilderberg. Este detalle no lo sabe nadie. Orson Welles era también masón, Rosacruz, Rosebud es una palabra de la rosa, y también hizo una película sobre el Quijote. El pedante y ciego mental Borges ya dijo que consideraba este libro como innecesario, y Alonso Quijano un personaje patético, en Revista Ideas 1947. Si analizamos tanto el libro como el personaje, descubriremos que esta obra es solo un bluff, pero no solo un bluff mediático, sino un gigantesco pufo cultural, una especie de dogma tabú histórico, una gran máxima nacional y universal que nos imponen desde la infancia. Los libros más traducidos son la Biblia y el Quijote del mundo y el Corán. Estos 3 libros son los más traducidos. Es decir, la novela más traducida del mundo es española y del barroco. Curioso que la Inquisición también se creó en España, los jesuitas se quedaron en España y Stephanus ha venido a España, ha vuelto a España. Unamuno vapuleó a Cervantes duramente en su vida de Don Quijote y Sancho de 1905 y lo tachó de irreverente historiador, o evangelista incomprensivo o erróneo. Fijaros qué términos utilizaba. Nabokov, en 1952, un estilista excelso y cumbre de la novela con su espléndida Lolita, criticó su tosca y estereotipada descripción de la naturaleza, su falta de técnica en el desarrollo de escenas, donde accionan múltiples personajes, como las escenas de la venta, que se resuelven como en una comedia de enredo trivial. Sus novelas y obras son en definitivamente un cacao, que decimos en España, una casa de putas, como su propia vida, más o menos como es España, Hispanistán en la actualidad. Y bueno, prácticamente todo el mundo. Cervantes era macarra y jesuita. Al que le extrañe esto, el Papa Clemente VI compró un puticlub de carretera de la época en Aviñón en el siglo XIV, al que llamó la abadía. Y cuando las putas estaban libres, se dedicaban a rezar. Cervantes no sabía escribir bien y se embarullaba y confundía a menudo. Cometía continuas faltas de ortografía. El investigador Alberto Flores contabilizó nada menos que 3.925 erratas en la primera edición del Quijote. Aunque algunas podrían ser errores de imprenta. Vale. Dice palabras como hablar escuderilmente, capítulo 12. Comemos el pan en el sudor de nuestros rostros, capítulo 13. Sería con E. Dice frases incomibles como el acometer los leones que ahora acometí derechamente me tocaba, capítulo 17. Todo el Quijote está plagado de expresiones similares que se supone debemos aceptarlas porque en aquella época mal hablaban así. Martín de Riquer reconoce todo esto en su aproximación al Quijote, en 1970. Dice,
El Quijote ofrece una serie de defectos, fruto muchos de ellos de la precipitación y descuido con que parece estar redactado. Da la impresión de que Cervantes escribía sin releer su labor. Así se explica el hecho de que los epígrafes de algunos capítulos corten frases que deberían estar juntas y quedan confusas gramaticalmente. Por ejemplo, los epígrafes de los capítulos 4 y 6 de la primera parte, el 73 de la segunda, y en el transcurso de la novela la mujer de Sancho recibe los nombres de Teresa Panza, Teresa Cascajo, Juana Gutiérrez, Mari Gutiérrez y Juana Panza. Vamos, no tenía dinero ni para un corrector de Microsoft, que son gratis. Cervantes es un plomo con diarrea verbal. ¿A quién le interesan historias pastoriles? Que además te está contando la historia de Don Quijote y de repente te pone ahí una historia pastoril. ¿A quién le interesa eso? Esto está pasado de moda, eso está fosilizado. El tipo era un anciano cuando escribió el Quijote, era un yayo. Y claro, pues un viejo, pues ¿qué te cuenta? Pues batallitas, y se enrollaba como las persianas. Era un plomo el tío. Te cuenta cosas como esta, vamos a ver. En el capítulo 20, apenas la blanca aurora había dado lugar a que el luciente Febo, con el ardor de sus calientes rayas, las líquidas de sus cabellos de oro enjugase, cuando Don Quijote, sacudiendo la pereza de sus miembros, se puso en pie y llamó a su escudero Sancho, que aún todavía roncaba, lo cual, visto por Don Quijote, antes de despertarse le dijo vamos, enrevesado como él solo. O te hace rimas como llaman liberalidad al dar que el extremo huye de la prodigalidad y del contrario que arguye. Tibia y floja voluntad. Capítulo 20. Vamos a ver, ¿alguien entiende esto? A la primera, a la quinta, a la sexta, no habla claro. Es como los políticos. Su diarrea verbal da círculos y círculos sin ton ni son. Siempre intentándote convencer que tiene mucho vocabulario. Pero la literatura no es esa. Tienes que aprender a sintetizar, hijo, Cervantes. Hijo, no seas tan pelma, no seas tan plomo. Ten un poco de piedad del amigo lector. En el propio Don Quijote se dice que se debe escribir dando a entender vuestros conceptos sin intrincarlos ni oscurecerlos, dice el tío, que es un farsante. Siempre te mete bolas, ¿no? Como que era muy católico y el tío era un estafador. Manda cojones, qué frases. Y nos dicen que este es la referencia de nuestra literatura, el mejor escrito. En el capítulo 24 dice, no cargues todo el rigor de la ley en el delincuente. Dice con descaro el tipo, claro, porque él era un delincuente. Las hermanas eran putas. Y esto está confirmado por el eminente filólogo Martín de Riquer. El puticlub que tenía estaba cerca del Sex Shop Hollywood, actualmente el mayor de Europa. Y por allí además está la sede de Arandamarga. Curiosamente, ¿no? Supongo que para dar clase a los que pasan por allí. Cervantes prostituía a toda su familia, las llamaban las Cervantas, que eran como las del puticlub María Cristina de Torlavega, más putas que las gallinas. Hoy en día habrían sido starlets, o habrían salido en Gran Hermano VIP, o políticas. Su padre era un conocido chorizo y estafador, al igual que su abuelo, a quien embargaron y encarcelaron en 1555, antes de triunfar como escritor. Solo triunfó al final de su vida por el bestseller de El Quijote. Los anteriores libros fueron fracasos, porque el tipo, claro, duerme a las ovejas. Fue denunciado y encarcelado varias veces, como en 1587 y en 1592.
el ejemplo de la moralidad fue excomulgado en 1587. En el 94 le meten de nuevo al talego. Pasó más tiempo en el talego que Mario Conde. Porque era recaudador de impuestos. ¿Y qué hacía? Pues como buen recaudador español, te lo robaba, se quedaba con ello. En 1602 tuvo de nuevo problemas con el tesoro público. En el año de la publicación del Quijote vuelve otra vez a Chirona, acompañado de las Cervantas de la familia, porque a la puerta de su convulso putiferio asesinaron a Gaspar de Ezpeleta. Las Cervantas eran sus hijas, hermanas, mujer y familia femenina, que eran como los políticos, putas profesionales. Fijaros lo que dice Martín de Riquer: el hogar de Cervantes dista mucho de ser un modelo de honor y dignidad. En su edición del Quijote. Las hermanas de Cervantes estaban dispuestas siempre a recibir dinero a cambio de honor. Y este es el famoso Cervantes, el Quijote, una vez más nos lo han colado. Todos los mitos famosos, toda la peste que están siempre hablando de premio Cervantes. Cervantes es la referencia, dicen los yayos, los escritores estos, que no los lee nadie. La gente compra los libros, son noveles, porque el premio Nobel es otra farsa sionista, creado por Michael Solman, judío, y te están siempre, pues lavando el cerebro. Y a los pobres chavales nos obligaban, en nuestra adolescencia, a leer este mamotreto. El Chochal de la Cervantes era una peligrosa mafia que convertiría en hermanitas de la caridad a la actual Cosa Nostra rumana, ahora también, por cierto, instalada por Atocha. Y este tipo, la referencia. En 1569 trabajó de camarero, o camarera o gigoló. Camarero antiguamente era como un sirviente, era camarero de Monseñor Acuaviva en Roma, típico de un espía que tiene estas profesiones, que es militar, que luego te le ponen de escritor. Y fue condenado por herir en una nueva reyerta Macarril al maestro de obras Antonio Segura, según provisión real de 1569. La biografía de Rossi, 1988, revela sus tendencias homosexuales, lo cual podría hacernos entender este oscuro episodio. Nada contra los homosexuales, estamos aquí hablando, pero de alguien a quien nos lo ponen como una referencia heterosexual. Pues el mito este, en libros como Vida ejemplar y heroica de Miguel de Cervantes Saavedra, que es de 1948-58, tardó 10 años el tipo en defecar este bodrio de mitología tergiversada. Después, otros filólogos más modernos, Caravaggio, Rossi, en los 90, 80, pues le siguieron dando publicidad mediática. Lo malo de Cervantes es que algunos cervantistas se vuelven locos. Ha llegado a decir Caravaggio en El País, 20 del 1 del 2005. ¿A quién le gusta el Quijote? Pues bueno, te tiene que gustar. Todo pedante se proyecta en él. La figura idealista del Quijote, bueno, pues puede tener su encanto, eso no lo niego. La dualidad Sancho-Quijote, razón, intuición, vale, tiene alguna cosa, yo no digo que no. Pero en realidad el Quijote a quien le gusta es a los críticos, a los pedantes. Dile a un niño rata, de estos que sigue al Royus, que se lea el Quijote. A ver qué te va a decir. No se lo traga nadie, no le gusta a nadie. Y nos lo están leyendo hasta por Twitter, ahora nos lo están pasando hasta por Twitter.
Se hizo una encuesta de los libros más aburridos del mundo. Bueno, pues, por supuesto, los más aburridos eran la Biblia, Guerra y Paz, En busca del tiempo perdido de Proust, ¿y quién estaba a la cabeza? Pues el Quijote. ¿Alguien vibra con la pastorcita Marcela? Porque en este muermo el concepto de amenidad no existe. Te está contando una historia y luego te aparece ahí una pastorcita Marcela. ¿Qué nos importa el 2016, en el 2020? ¿Qué nos importa a nosotros una historia de una pastorcilla? La novela pastoril, eso, la gente, eso era de aquella época, ya no nos interesa. Aparecen más de 13.000 palabras distintas, con barbarismos y giros coloquiales. El tío vocabulario tenía, nadie lo niega. Puede servir también para ver el vocabulario de la época. Una de las cosas que hizo Cervantes es que cuando murió le disfrazaran de franciscano en el ataúd. O sea que el tío prostituía a toda la familia, hasta la mujer, hasta las hijas, y luego de franciscano. Bueno, cuando ejercía de macarra, ¿lo llevabas también puesto, hijo? Me pregunto yo. Como poeta, si como escritor de prosa ya te duerme, con las novelas ejemplares, la Galatea. Como poeta, te duerme, pero todavía más. Y bueno, de las obras de teatro no te digo nada. Cervantes no engancha a nadie, es el fundamentalismo cultural el que nos engancha a Cervantes. Era un yayo, un tostón de 67 tacos, contando batallitas ancianiles. En su época fue criticado y menospreciado. Se hizo famoso, es un pelotazo que hizo con el libro ese. Es como el Dan Brown, pagado por los Illuminati, el Dan Brown, del siglo XVII. Que pone a los Illuminati como si fueran, pues hay una logia que no hace nada malo. Nos lo imponen en la escuela. Nos dicen que es muy sabio, con unas enseñanzas como el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Esta es la filosofía de toda acción de este tipo. Te dicen que uno de los logros del Quijote es el perspectivismo, que la realidad se ve desde distintas perspectivas. Eso te dicen los pedantes. Que uno lo ve como Sancho, otro lo ve como el idealista. Eso dicen también de Velázquez, ¿no? Pero lo cierto es que es un ladrillazo. Eduardo Mendoza, un genial escritor de verdad, que le da mil vueltas a Cervantes, para mí es el mejor escritor que hay en castellano, con diferencia además, mejor novelista. El mayor halago que me pueden hacer es decirme que me parezco a Mendoza, como me han dicho del libro del misterio de los vampiros bacaladeros, ¿no? Fantástico. Dice lo obvio, dice: lo único que quería decir es que mi primera lectura del Quijote no fue una experiencia placentera. Lo reconoce. Siempre me ha parecido incomprensible que el Quijote se considere a veces una lectura apropiada para la adolescencia y más aún para la infancia. El País, 1998. Y dice otra cosa. En el 2005 dice Mendoza que todos los escritores están influenciados por el Quijote, incluso los que no lo han leído. O sea, ya hasta este genio está influenciado por la propaganda. El Quijote no tiene el valor que nos dicen. Tiene un valor histórico y filológico innegable. Se anticipa además a los rudimentos de la novela moderna. Tiene cierto valor como relato superficial, completamente pasado de modas, de aventuras ñoño infantiloides, Clavileño, Barataria, Molinos, Galeotes, del siglo XVII. Pero de ahí a decir que es una obra actual, universal y maestra, no se lo cree ni el tato. Puede que a un lector de esa época pues le diga algo, pero actualmente la verdad que lo veo fosilizado, apolillado,
Tiene además otras muchas utilidades. Por su grosor podría servir para perpetrar un asesinato. O podrías defenderte de los ataques de un moscón. O de la pesadez de tu esposa, jefe o suegra. Puede servir también de adorno en la librería o para hacer nivel bajo la pata de una silla o una mesa. O puede servir hasta como ladrillo, como el pis de Bilderberg, El País, cambiando su tipo de papel. Puede servir especialmente como terapia para combatir el insomnio. Para nosotros este es su más grande e indiscutible valor. El Quijote es una de las cimas de la literatura plumbia universal, junto con el indigesto Ulises. Solo para pedantes. Puede que a alguien le guste, porque de gustibus non est disputandum. Para gustos hicieron los colores. Pero todo el mundo reconocerá que pocas veces en la historia de la literatura se ha alcanzado un nivel más alto de pesadez y aburrimiento y articulación anacrónica de historias insulsas del año de la maricastaña. Ha vuelto.